Los agujeros negros son cuerpos celestes con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética, la luz, puede escapar de su proximidad cayendo inexorablemente en el agujero. El cuerpo está rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de sucesos, a través de la cual la luz puede entrar, pero no puede salir, por lo que parece ser completamente negro. Se llama horizonte de sucesos ya que el único suceso que puede ocurrir una vez pasada la frontera es el de seguir cayendo en el agujero, ya que no hay velocidad posible suficientemente grande como para escapar de la atracción gravitatoria, ni siquiera a la velocidad de la luz se puede escapar, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Un campo de estas características puede corresponder a un cuerpo de alta densidad, con una masa relativamente pequeña, como la del Sol o inferior, que está condensada en un volumen mucho menor, o a un cuerpo de baja densidad, con una masa muy grande, como una colección de millones de estrellas en el centro de una galaxia. Propiedades. El concepto de agujero negro lo desarrolló el astrónomo alemán Karl Schwarzschild en 1916 sobre la base de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El radio del horizonte de sucesos de un agujero negro de Schwarzschild solamente depende de la masa del cuerpo. En kilómetros es 2,95 veces la masa del cuerpo en masas solares, es decir, la masa del cuerpo dividida por la masa del Sol. Si un cuerpo está eléctricamente cargado o está girando, los resultados de Schwarzschild se modifican. En la parte exterior del horizonte se forma una ergosfera, dentro de la cual la materia se ve obligada a girar con el agujero negro. En principio, la energía solo puede ser emitida por la ergosfera. Según la relatividad general, la gravitación modifica intensamente el espacio y el tiempo en las proximidades de un agujero negro. Cuando un observador se acerca al horizonte de sucesos, desde el exterior, el tiempo se retrasa con relación al de observadores a distancia, deteniéndose completamente en el horizonte. Sin embargo, se sostiene que para la materia que está acercándose al horizonte de sucesos el tiempo transcurre habitualmente cayendo inexorablemente al agujero negro. Formación de un agujero negro. ¿Cómo se forma un agujero negro? Pueden formarse durante el transcurso de la evolución estelar. Cuando el combustible nuclear se agota en el núcleo de una estrella que sea casi 3 veces más grande que nuestro Sol, la presión asociada con el calor que produce ya no es suficiente para impedir la contracción del núcleo debido a su propia gravedad. En esta fase de contracción adquieren importancia dos nuevos tipos de presión. A densidades mayores de 1.000.000 de veces la del agua, aparece una presión debido a la alta densidad de electrones, que detiene la contracción en una enana blanca. Esto sucede para núcleos con masa inferior a 1,4 masas solares. Si la masa del núcleo es mayor que esta cantidad, esa presión es incapaz de detener la contracción, que continúa hasta alcanzar una densidad de 1.000 billones de veces la del agua. Entonces, otro nuevo tipo de presión debido a la alta densidad de neutrones detendría la contracción en una estrella de neutrones. Sin embargo, si la masa del núcleo sobrepasa las 2,7 masas solares, ninguno de estos dos tipos de presión es suficiente para evitar que se hunda hacia un agujero negro. Una vez que un cuerpo se ha contraído dentro de su radio de Schwarzschild, teóricamente se hundirá o colapsará en una singularidad, esto es, en un objeto sin dimensiones, de densidad infinita. Tipos de agujeros negros. Existen 3 tipos de agujeros negros: el agujero negro de masa estelar, los microagujeros negros, también llamados agujeros negros primordiales, y los agujeros negros supermasivos. Cuando una estrella tiene un tamaño en más de 2 veces y media que nuestro Sol, al final de su vida termina en un agujero negro de masa estelar. Los agujeros negros primordiales son mini agujeros negros que se sospecha viajan a velocidades extremas y su vida es muy corta, evaporándose rápidamente. En teoría, en los aceleradores de partículas que hay en la Tierra se forman estos microagujeros negros. No se descarta en el futuro realizar experimentos negros en la Tierra para detectar estos agujeros negros primordiales. Los agujeros negros supermasivos son los que existen en el centro de las galaxias y hacen girar a estas. Historia de los descubrimientos de agujeros negros. En 1994, el telescopio espacial Hubble proporcionó sólidas pruebas de que existe un agujero negro en el centro de la galaxia M87. La alta aceleración de gases en esta región indica que debe haber un objeto o un grupo de objetos de 2,5 a 3.500 millones de masas solares. El físico inglés Stephen Hawking ha sugerido que muchos agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del universo. Si esto es así, muchos de estos agujeros negros podrían estar demasiado lejos de otra materia para formar discos de acreción detectables, e incluso podrían componer una fracción significativa de la masa total del universo. En reacción al concepto de singularidad, Hawking ha sugerido que los agujeros negros no se colapsan de esa forma, sino que forman agujeros de gusano que comunican con otros universos diferentes al nuestro.
Un agujero negro de masa suficientemente pequeña puede capturar un miembro de un par electrón-positrón cerca del horizonte de sucesos, dejando escapar al otro. Esta partícula sustrae energía del agujero negro, provocando la evaporación de este. Cualquier agujero negro formado en los comienzos del universo, con una masa menor de unos pocos miles de millones de toneladas ya se habría evaporado, pero los de mayor masa pueden permanecer. En enero de 1997, un equipo de astrofísicos estadounidenses presentó nuevos datos sobre los agujeros negros. Sus investigaciones se extendieron a 9 sistemas binarios de estrellas, emisores de rayos X, binarias de rayos X. En 5 de los 9 casos, cuando el material de la estrella de menor masa golpea la superficie del otro objeto, este emite una radiación brillante en su superficie. Se trata de una estrella de neutrones. En las otras 4 binarias, de las que se crea que contenían agujeros negros, la radiación emitida por el segundo objeto es mínima. La energía desaparecería a través del horizonte de sucesos. Estos datos constituyen el conjunto de pruebas más directo, aunque no definitivo, de la existencia de agujeros negros. El mismo equipo de investigadores informó también del descubrimiento de 3 nuevos candidatos a agujeros negros localizados en los centros de las galaxias NGC 3379, también conocida como M105, NGC 3377 y NGC 4486b. En junio de 2004, en una galaxia distante a 12.700 millones de años luz se descubrió un agujero negro supermasivo en el centro de dicha galaxia. El objeto se denominó Q09066930. Es 16.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol y tiene una masa del 3% de nuestra Vía Láctea, realmente una cifra impresionante. Técnicamente a este tipo de agujero supermasivo se lo denomina blazar.